Seguro que has escuchado las palabras comensalismo, mutualismo, incluso parasitismo, para hablar de la relación entre determinadas especies. Es cuando hablamos de ecología, ¿no? Y seguro que tienes también otra palabra en la cabeza que son las sinergias que se producen. Vale, ¿y qué ocurrirá cuando juntemos fotovoltaica y agricultura? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 132 del martes 15 de marzo de 2022, hablamos sobre agrovoltaica. Cómo me gusta, ¿no?, cuando es tan fácil decir el tema. Que hay veces que no sé ni lo que vamos a hablar hasta que no llevamos medio programa casi. Hoy sí, hoy claro, agrovoltaica. Y además el nombre ayuda bastante ya a saber de qué vamos a hablar, leche. Así me gusta, así me gusta. Pero antes de eso, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues vamos a ver. Teniendo primero en cuenta que estamos grabando con antelación, te voy a decir que me he cogido un fin de semana largo para hacerme unas pequeñas vacaciones y me he ido a Madrid. Me he pasado por las JAPCAs, que son como es un encuentro de ambientólogos que se produce una vez al año entre todas las asociaciones y colegios ahí en Madrid, y espero que creo que fui y me lo pasé muy bien. Eso esperas, ¿no? Eso esperas. Sí. ¿Y tú qué tal tu semana? Pues nada, nosotros hemos estado, y tú también has sido partícipe de esto, preparando presupuestos del 2022 y estrategia. Pues claro, cuando eres autónomo es muy fácil decir, me entra esto, más o menos tal, pero cuando ya tienes contratos, quieres ver por dónde vas ampliando negocios, nuevos clientes que quieres coger, claro, tienes que ver presupuestos, ver si puedes ampliar contratos, si no, con cuántos clientes puedes ampliar contratos, por dónde vas, por dónde vienes. Y he estado preparando un Excel que lo habíamos echado siempre ahí de aquella manera, y hay un Excel, ¿no? Tú reconócelo, guapo, ¿eh? En condiciones. Ha quedado bonito, ¿eh? Ha quedado bonito, sí. Bueno, de hecho los números y tú lo has dejado bonito, tú lo has pintado. Y nada, y un poco con eso. Aparte de, bueno, lo de siempre, clientes y demás, que eso, bueno, eso es lo de siempre. Y página web y demás, que tengo una que la diré la semana que viene, muy chula. A ver si sale ya la semana que viene. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿damos paso al invitado? Venga, tira la música y preséntanos. Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Nache Romo, que es ingeniero mecánico por la Universidad de Almería y con máster en Ingeniería Industrial. Y ahora trabajando en Agroener. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Enoc, Juan, ¿cómo estáis? Muy buenas, Carlos. Agroener, además, agrovoltaica, Agroener, creo que son todos nombres ahí que creo que nos va a dar pistas de lo que vamos a hablar. Todo encaja. Y además es que este tema lo habíamos dicho Juan y yo hace bastantes meses y teníamos la cosa de hablar de ver esto. Y es que justo hace unas semanas, o hace no sé cuánto, hace no mucho. Sí, hace unos días vimos un workshop que hay en LinkedIn, que dejaremos enlace en las notas del programa, porque esto es el día 16 de marzo del 2022, igual mañana para el día que sale el podcast, pero como vete tú a saber cuándo lo escuchas. Y vimos ahí a Carlos, que dentro de los ponentes, y dijimos, uy, yo creo que yo le miré en los ojos y dije, va a saber mucho agrovoltaica. Los ojos no suelen mentir, dicen, ¿no? Y además es que coincidió que luego hablando con él resulta que trabaja con una persona que yo conozco, que fue el presidente del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, Manuel Barrera. O sea, que es que estas cosas de los 6 grados de separación y estas cosas están muy Pues bien. aquí han sido 2 grados de separación, ¿no? Sí, aquí han sido 2 solo. Bueno, venga, no, tu pregunta. Bueno, Carlos, a ver, la pregunta que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, es una buena pregunta que además me cuesta que se la haga a todo el invitado y es interesante, ¿no? Al final yo voy a sorprender poco. Yo de pequeño pasé por la típica etapa que quería ser futbolista, como la mayoría. Y después la verdad es que siempre tuve bastante claro que quería dedicarme al tema de la ingeniería.
Estuve, vamos, desde el instituto siempre me gustaron matemáticas, física, aparte era gran aficionado a Fórmula 1 y competiciones de motor. Y nada, tenía claro que quería hacer mecánica y al final, bueno, de la mecánica pasé a ser industrial y de la industrial a la energía, que es a lo que me dedico hoy. ¿Y cómo fue ese salto? Una vez que terminaste la mecánica, ¿cómo es que te metiste en tema de energía? Pues la verdad es que no, fue durante el proceso, ¿no? Al final, la fotovoltaica, a pesar de lo que solemos creer que está muy relacionada con la energía, que sí, evidentemente es energía, es más con la parte eléctrica, pero tiene mucho que ver también con la mecánica, ¿no? Al final, la estructura, este tipo de cosas que siempre hay que tener en cuenta. Y nada, la verdad es que me vino solo. En la carrera tuve la suerte durante el desarrollo de hacer las prácticas curriculares en la plataforma solar de Almería con el CIEMAT. Entonces, aparte yo ya antes me había interesado mucho por la renovable, en ese momento estaban en auge, estaban dando el pelotazo así digamos, ¿vale? Entonces, pues nada, entré ahí, hice las prácticas con ellos y nos entendimos bien y al final llegamos a unos acuerdos, luego seguí estuve alrededor de 10 meses con ellos, desarrollando también, aparte de las prácticas, luego me quedé desarrollando el trabajo fin de carrera, que lo hice sobre almacenamiento de sistemas de concentración. Qué bueno. Y nada, y ahí fue donde empecé, digamos, a enamorarme más aún y ya me quedé enganchado en ese mundo. Me gusta mucho esto que has contado de las prácticas porque a veces no nos damos cuenta de lo importantes que son unas buenas prácticas. Y yo lo digo siempre también, que cuando lo recomiendo siempre cuando alguien va a hacer un máster. Que digo, sí, un máster sí, pero con prácticas. Porque a veces, si no te quedas en la misma empresa, por lo menos ya o descartas algo ya para siempre o amas algo ya para siempre una vez que lo has probado ya en el trabajo, en el del diario. Sí, no, al final en todas las carreras creo que es necesario. De hecho, yo soy de esas personas que piensan que hace falta más práctica, porque muchas veces nosotros además los ingenieros lo notamos muchísimo. No sabemos la teoría, sabemos un montón de cosas, pero luego hay que saber aplicarla, ¿no? La teoría se queda en teoría muchas veces y la aplicación es otro mundo. Y al final en las prácticas es donde realmente aprendemos lo que es nuestro trabajo o lo que vamos a hacer. Y vamos, yo creo que haría falta más práctica. A mí me gusta cuando ponemos en Trabaja Medio Ambiente, que pongo alguna oferta de empleo de becas o prácticas, me suelo fijar mucho en si esa empresa pone prácticas recurrentes. Es muy típico que te encuentres empresas que sacan la misma oferta de empleo cada 6 meses. Y dices, mira, ya no me lo trago. O sea, aquí el que vaya es imposible que se quede. Entonces yo, mira, cuando son esos, yo paso y ya no las publico. Pero cuando son en prácticas que les veo que están chulas, digo, mira, aunque no paguen mucho, pero esto puede ser una buena idea. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De gente que cubre sus trabajos con prácticas recurrentes de gente. Ahí no es el mejor sitio para ir, ¿no? Es mejor ir a un sitio, oye, hay un puesto, yo voy a aprender, pero hay posibilidades de quedarse. Nosotros lo hemos hecho así siempre, o sea, unas prácticas nosotros y oye, y después posibilidad de quedarse o no, pero que no sean prácticas recurrentes de cubrir un puesto con prácticas. Eso es interesante, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Eterno becario, sí. Correcto, además a nivel de búsqueda de trabajo, sobre todo recién cuando salimos de la carrera y vamos buscando, creo que es un factor clave. Yo ya lo digo, tanto en el CIEMAT que me quedé más tiempo, como luego en mi primera empresa entré con un contrato que era de media jornada o en la mañana una especie de práctica y al final me quedé ahí 2 años más. O sea que al final las prácticas siempre abren puertas, ¿no? Sí, yo lo recomiendo, pero con visión. Exacto. Oye, y una pregunta, Carlos, que esta es nueva, que lo estamos haciendo menos. Y es también porque el tema de la formación, ¿vale? Todos hemos hecho formaciones y hemos hecho 200.000 formaciones y a veces haces formaciones que no tienen nada que ver. Cuéntanos una formación que sea muy, muy chorra, que no tenga nada que ver, que digas tú, hice un curso de no sé qué, pero la verdad es que luego me sirvió, porque mira, esto de hacer ganchillo al final te quita El estrés. el estrés. Pues la verdad es que no sabría muy bien qué decirte porque yo soy de los que quieren la formación, yo busco siempre entretenimiento, estoy siempre formándome, intentándolo al menos, ¿vale? Y he hecho tantos cursos ya y tantas cosas que algunas me han servido y otras ni me acuerdo directamente, ¿no? Yo recuerdo al principio cuando empecé a trabajar y más estando a media jornada, buscaba por las tardes cursos por Google, cursos gratuitos que había de organización digital, de este tipo de cosas, que al final muchas veces lo haces por inercia, pero que luego al final sí le saca alguna oportunidad de aprovecharlo.
De hecho, hace no mucho, ya digo, un tiempo que tuve, hice uno de gestión de agenda que vi por doméstica y demás, estuve viendo unos cursos y al final no le ves, pero luego en tu día a día te das cuenta que hay cosas que han comentado que vas aplicando, ¿no? Y al final, ya digo que al final siempre te lleva una sorpresa. Sí. Esa es la historia, justo eso. Esa es la historia. Por eso lo preguntamos, ¿no? Bueno, no, ¿vamos con el tema? Venga, tira ahí la música. Cuando estás viendo un cultivo, dices, esto solo sirve para cultivar. Cuando estás viendo una instalación industrial, como puede ser un huerto solar, dices, esto es para producir energía, electricidad y solo sirve para eso. Pero como decía en Asterix, ¿no? En aquella aldea gala que se resiste, hay cosas intermedias que se resisten a ser solo agrícola, solo industrial. Y uno de esos ejemplos es la agrovoltaica. Y es un tema, como nos decía al principio, que le teníamos ganas desde hace tiempo. Desde hace tiempo le teníamos ganas a este tema. Y ya llega el momento de que hablemos de eso, de agrovoltaica, que une, ¿no? Ahora nos vas a contar mejor, pero que une estos dos mundos. Pero bueno, vamos a intentar buscar una definición un poquito más precisa. Empezamos por el principio. ¿Qué es la energía agrovoltaica? Bueno, pues al final el resumen que tú has hecho es bastante bueno. Al final la agrovoltaica, por ponernos un poco más técnico, al final es una solución que busca implementar sistemas de generación eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, compartiendo el espacio con el cultivo, ¿no? Tradicionalmente lo que se suele hacer en la finca agrícola o en las explotaciones, vemos siempre por ahí que tenemos nuestro cultivo por un lado y la planta fotovoltaica que le da energía por otro, ¿no? Aquí en la agrovoltaica lo que buscamos es aprovechar el máximo posible del terreno combinando las dos cosas. Es decir, no destinando un espacio solo para la fotovoltaica, sino que tenemos el cultivo en todo el terreno disponible y encima o en los caminos o de alguna forma mezclar la energía fotovoltaica, ¿no? Que necesita, o sea, para darle la energía que necesita ese cultivo. Es muy típico, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha, vivo en Ciudad Real, ver, pues eso, un campo de lo que sea, almendros, olivos, vides, y encontrar una caseta y 4 placas, ¿vale? Que yo entiendo que normalmente son para los pozos. Pero, ¿esto es agrovoltaica o es ir es un paso más allá? A ver, aquí hay muchas definiciones, ¿no? Y cada uno dirá de una manera. Para mí, eso no es agrovoltaica. Al final, eso estamos aprovechando el espacio como cuando lo hacen en una nave industrial y utilizan la nave. La agrovoltaica lo que busca es realmente en la zona de cultivo, ¿no? Digamos, por ejemplo, un olivar o un almendro, poner la fotovoltaica encima de ese olivar, ¿no? Del cultivo. Lo que pasa es que aquí ya entraremos, ahora después imagino que entraremos, hay que tener en cuenta muchas variables como la energía solar que necesita propiamente el cultivo, ¿no? Entonces hay que buscar un punto intermedio y combinarlo. Vale, o sea que eso, que no es poner una placa en tu campo para darle agua al pozo. Y pues entonces voy a hacer una segunda pregunta. ¿La producción que se produce de energía en el cultivo, o sea, la producción fotovoltaica que estamos produciendo, es solo para el cultivo o es una energía que se puede exportar, que se puede, o sea, como cualquier otro parque, huerto solar, llamémosle huerto solar? Correcto, a ver, la idea, lo idílico, digamos, ¿no? Al final es que esta tecnología, nosotros en el espacio que tenemos el cultivo, los cultivos son temporales. No en un olivar, en un almendro, no todo el año tenemos las mismas necesidades energéticas. Sin embargo, la fotovoltaica es mayor o menor nivel, pero durante todo el año está produciendo, ¿no? Entonces el ideal nos dice, oye, cuando necesito esa energía, la aprovecho para el cultivo, para el riego o para las impulsiones que necesito, pero cuando me sobra, la exporto a la red, ¿vale? Y llevo esa energía limpia o renovable, ¿no? A otros puntos de consumo, que al final es la famosa generación distribuida de la que tanto nos hablan últimamente. Y claro, ahora que lo estabas diciendo, estás hablando, por ejemplo, de olivar, pero en cuanto a un cultivo de consumo de energía, yo pienso en riego y el siguiente paso que yo veo son invernaderos. Porque a lo mejor un cultivo puede ser una vid o lo que, eso ya digo, lo típico aquí en La Mancha, ¿no? Que son vides o olivares que están en riego. Pero claro,
si pienso en un invernadero, ahí tiene un montón más de necesidades que no es solo riego. Necesitará calefacción si necesita, o necesitará abrir y cerrarlo, yo qué sé, el invernadero, o mil cosas, ¿no? Correcto, ¿no? Al final la energía ya digo que es para el uso total del cultivo, ¿no? En unos cultivos será principalmente riego, en otros puede ser calefacción como invernadero, como bien has dicho. La agrovoltaica también es esto, ¿no? Al final es buscar la forma de integrarlo en el cultivo, ¿no? El problema de los invernaderos generalmente no es el tipo de estructura que tienen, la famosa estructura de raspa y amagado, que para ponerle peso es un poco más complicado, ¿no? Pero se pueden diseñar estructuras, ¿vale? Que queden por encima, en fin, es lo mismo. Al final la agrovoltaica lo que busca es combinar cultivo y generación. Da igual el tipo de cultivo que sea o da igual el tipo de explotación, ¿no? Al final es la combinación de ambos. Vale, y la salida a red de la agrovoltaica, ¿es fácil? ¿No es fácil? Porque claro, ahí ya no puedes planificarlo como cuando porque tú vas a poner, estoy pensando, el típico promotor que dice, voy a promover un parque, un huerto solar, que eso hablaremos a lo mejor la semana que viene de ese tema. Voy a promoverlo aquí, estos terrenos, tal. Pero aquí no, aquí es más bien que alguien tenga los terrenos y que diga, vale, voy a mezclar estos dos mundos. ¿Cómo está la salida a red? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Porque claro, es que no es enchufarte al cable que pasa por encima y pasarlo. Correcto, aquí además con la normativa hemos topado, ¿no? Al final aquí hay que tener en cuenta muchas variables. Realmente como factible y fácil de hacer ya existe la tecnología, existen los métodos para hacerlo, igual que se hace en un huerto solar de venta red, ¿no? Se puede hacer para una potencia más pequeña generalmente, ¿no? Como puede ser la agrovoltaica de un cultivo de un particular, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí entra mucho ya algo que a vosotros os gusta, medio ambiente. Entra por aquí medio ambiente, entran las condiciones de la red, en qué zona se encuentre, distribuidora, en fin, aquí hay muchos organismos ya que entran y que al final necesita un desarrollo largo, ¿vale? No quiero deciros que sea tan fácil como llegar y conectarme, ¿no? Como en tu casa cuando enchufas, pero sí que es factible, es decir, la tecnología ya permite hacerlo, lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que entrar más. Aquí principalmente el cuello de botella está en las redes, ¿no? Donde nos conectamos. El estado de la red de la zona, fin, cómo nos amoldamos al resto de generación, todos estos detalles que siempre nos comentan, ¿no? A nivel normativo ya se está avanzando, ya al fin, en 2019, cuando salió el famoso Real Decreto de Autoconsumo, ya esto lo facilitaron mucho hasta potencias de 100 kilovatios, ¿no? Y se sigue avanzando, al final la tendencia es esta y si buscamos generación distribuida tienen que dar facilidades para que podamos hacerlo. Claro, es que yo me acuerdo, ahora justo que lo estaba diciendo Juan, hicimos un programa con Álvaro Peñarrubia que nos explicó un poco este tema de cómo enchufar a la red, ¿no? Porque no es tan sencillo, ahí no puedes ir donde quieras y enchufar. Entonces, bueno, para el que quiera, tiene este programa que es el 88 que hicimos de actualidad y empleo ambiental. No, tira, tiro. No, es que iba a hacer una pregunta también. Claro, los trámites, imagino que cuando tú vas a poner placas solares en un cultivo, los trámites ambientales, tú bien has dicho que son iguales que si fueras a poner un huerto solar o similares. ¿Es más difícil o más fácil que te den los permisos que cuando estás en una zona que vas a cambiar los usos del suelo? Porque aquí realmente el uso del suelo, entre comillas, no se cambia. ¿Es más fácil o no es más fácil que te den o depende tanto de cada proyecto que no se puede decir si es más fácil o es más difícil? Correcto, depende de cada proyecto. Al final aquí el punto clave es tener un punto de conexión habilitado cercano en el que podamos enganchar. No, que esto al final lo que pasa en los huertos. ¿Qué pasa con los huertos? ¿No? Muchas veces nos preguntamos. Al final los huertos no se suelen hacer donde yo quiero hacerlo. El huerto se busca el sitio donde hay un punto de conexión cercano al que podemos conectar. ¿No? El paso previo al huerto. Entonces esto se puede hacer igual, pero ya digo que aquí el enfoque no es tanto hacer una planta enorme para vender a red, sino es más hacer un autoconsumo para las necesidades que mi cultivo o mi sitio necesita, solo que en los momentos en que me sobre, pues hago una exportación a red y lo que hago es que esa energía pues se puede beneficiar cualquiera que la necesite cerca. Oye, muy interesante. Espera, no, es que espera, apúntate eso, no se te olvide. Y a nivel ambiental, porque tú has dicho los problemas de conexión a red, a nivel ambiental lo mismo, ¿es más difícil, más fácil o estamos en las mismas? Depende mucho. Generalmente, esto
Esto es una pregunta complicada. Yo quiero pensar que por el tamaño del impacto que va a tener, ¿no? Suele ser menor, porque suelen ser plantas más pequeñas. Pero al final aquí entramos en cosas que a mí se me escapan, que vosotros de medio ambiente sabéis más que yo. Al final entra también el terreno donde se encuentra, la ubicación, si hay interés público por algún motivo. En fin, aquí ya entran otra serie de cosas que al final hay proyectos que se hacen muy rápido y muy sencillo y proyectos que se complican más. Sí, esta parte tiene mucha razón también el tema de las complicaciones. Es una pena que tengamos que decir tanto depende, pero es que es la realidad, ya está. Es así. Además, recuerdo un podcast vuestro de hace no mucho en el que hablabais de esto, del impacto que tenían los huertos y los parques eólicos y demás. Y hablabais justo de esto, ¿no? Que al final hay que promoverlo, hay que dar facilidades, pero también hay que estudiar muy bien dónde se hace y dónde no. Efectivamente, sí. Oye, muy interesante porque antes de entrar yo creo que luego podemos entrar en un poco de los pros y los contras de cómo hacer este tipo y qué opciones, pero me he dado cuenta de que estamos hablando siempre de tengo un cultivo y le pongo placas encima. ¿Se os ha dado el caso alguna vez de que es al revés? Que digas, voy a poner una fotovoltaica y quiero hacer un aprovechamiento secundario. O dentro de, yo qué sé, de las medidas correctoras que le hayan puesto en la DIA de esa fotovoltaica, o ellos quieren poner otra forma de utilizar el suelo que no sea solo lo que decíamos antes de poner una fotovoltaica. Correcto, sí, se nos ha dado el caso. Además, últimamente se está repitiendo bastante. Al final, tened en cuenta que la agrovoltaica no es un concepto nuevo, pero sí que se está empezando a facilitar su uso ahora. No, ahora es cuando más interés está generando. Si no, a mí me pasa, ¿vale? A mí me pasa muchas veces, clientes nos llaman y nos preguntan, mira, yo tengo este terreno y tenía pensado hacer algo con energía solar, pero ¿qué posibilidades hay? Si ya que lo voy a hacer, lo combino, ¿no? Ya tengo un terreno baldío que no estoy utilizando, que voy a empezar a usar ahora. Oye, ¿cómo puedo combinarlo? ¿Qué cultivos podemos utilizar aquí para hacer esta combinación, ¿no? Y aprovechar, ya digo, sacar un rendimiento doble al terreno del que tenemos. Eso me gusta mucho, esa parte me gusta mucho y está, no sé, le veo ahí poco explotación, sí. Sí, incluso puede ser que ciertos, o sea, es verdad que lleva complicaciones montarlo conjunto, pero puede ser que mezclando las dos cosas a la vez haya ciertas cosas que nos podamos favorecer, que por ejemplo, pensando en la agrovoltaica, sí, o sea, el cultivo se puede favorecer de un autoconsumo, claro, pero la parte fotovoltaica ¿se puede favorecer de alguna manera de tener debajo un cultivo? Correcto. Además, este tema es importante y, en mi opinión, precioso. Al final, nosotros estamos haciendo pilotos ya de este tipo sobre olivar, ¿vale? Al final, aquí hay mucha sinergia entre el cultivo y la fotovoltaica. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando nosotros utilizamos y sombreamos parcialmente el cultivo al final también mantiene más, por ejemplo, a nivel de huella hídrica, ¿no? Necesidades hídricas del cultivo. Al tener un sombreado parcial necesita menos agua, pero también esa evaporación de agua que tiene el cultivo ayuda a mantener la temperatura de los paneles que están encima. Al final, los paneles solares se ensayan y nos dan una potencia pico en condiciones normales, a 25 grados. Cuando pasamos de temperatura en verano 40 grados, el panel pierde rendimiento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en esta combinación, ¿no? En esta simbiosis de cultivo y fotovoltaica se genera un microclima en el que hay un control de temperatura que evita tantos extremos, ¿no? Y al final se mantiene una regularidad que ayuda a la fotovoltaica a generar más. ¿Vale? Al final, ya digo, hay muchas más sinergias de las que parece, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros intentamos desde Agroener explicar y divulgar, ¿no? Qué bueno, me gusta un montón, me encanta eso. Sí, bueno, al final ya por eso he dicho que es un tema bonito, ¿no? Porque no se trata solo de energía y no se trata solo de cultivo. Al final hay una mezcla que tiene beneficios mutuos, ¿no? Y es algo que se estudia, se estudia y en ello estamos, ¿Vamos con pros y contras, Juan? Venga, Carlos, dinos un poco ya hemos dicho alguno, pero ya vamos diciendo varios, pero dinos así algunos. Venga, primero lo bonito, los pros. Pros hay muchos, ¿vale? Pros hay unos cuantos, algunos de ellos ya hemos comentado. Por ejemplo, al final, yendo a la definición básica, tradicionalmente perdemos un espacio de cultivo para poner la fotovoltaica y tener un ahorro en el coste energético, ¿no? De esta manera,
en vez de destinar, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero en vez de tener una hectárea de cultivo y una hectárea de fotovoltaica, lo que tenemos son 2 hectáreas de cultivo y de fotovoltaica. Esto lo que hace es que tengamos mayor producción simplemente por tener más olivar o más cultivo del que sea, ¿vale? Y también tenemos menos costes por la fotovoltaica, ¿no? Por la generación que nos da la fotovoltaica. Aparte, como hemos hablado, la sinergia por el control de temperatura, la disminución de las necesidades hídricas del cultivo por este sombreado parcial que tiene en ciertos momentos. En fin, sobre todo lo fundamental aquí es el aprovechamiento del espacio, ¿no? El rendimiento que le sacamos al terreno y que no tenemos que separarlo, por así decirlo. ¿Vale? Más pros que se me puedan ocurrir, al final no tenemos dependencia, sobre todo que esto es una cosa que no hemos hablado, pero es importante, no tenemos dependencia de la red. Al final, los cultivos, este tipo de cultivos tan grandes muchas veces se encuentran en zonas que justamente es donde la calidad de suministro eléctrico más pobre es. ¿No? Al final están en zonas remotas, en ciertos sitios, ¿no? Que es una complicación y este tipo de sistemas puede ayudar también al asentamiento de población, ¿no? Fíjate, interesante. Antes de entrar en contras, te voy a preguntar otra cosa. Hablas mucho de olivar, pero no hemos hablado de herbáceas. ¿Todo es normalmente sobre cultivos de árboles o no? No, puede ser. Al final esto se aplica a cualquier cultivo. Olivares, yo hago mucha referencia y perdonadme a olivar porque es lo que más estoy estudiando últimamente. Además tenemos un proyecto piloto de olivar en una finca en Sevilla, perdón. Voy a decir Valencia, en Sevilla. Pero al final en Andalucía, la zona donde nosotros más trabajamos, Andalucía, Extremadura, Castilla, al final hay mucho olivar y por eso al final yo me voy al olivar rápidamente, pero no quiere decir que solo sea eso, ¿vale? Al final en cualquier cultivo realmente se puede hacer. Evidentemente, esto es uno de los contras, ¿no? Y me voy a adelantar yo a que vosotros me preguntéis, pero uno de los contras al final que tiene la agrovoltaica es que necesita un desarrollo mucho mayor, ¿vale? Al final aquí no es como antes, oye, estudio tu factura, estudio tus necesidades y dimensionamos una fotovoltaica acorde a eso. No, aquí hay que estudiar muy bien el cultivo y cada cultivo es un mundo. Al final, como hemos dicho, aquí hay que mezclar agricultura y fotovoltaica, ¿vale? Entonces, cada cultivo tiene unas necesidades distintas. Por ejemplo, voy a ser pesado, pero en el olivar o en otros cultivos, no, al final no solo es el cultivo en sí, sino también la maquinaria que hace falta para la explotación de ese cultivo. Claro. Al final nos podemos ir a 5 metros de altura tranquilamente porque la máquina, la vibradora o cualquier máquina que tenga que pasar por el cultivo, ¿no? Entonces, uno de los contras principales es el mayor desarrollo. Aquí hace falta un conocimiento mucho más amplio y una comunicación mucho mayor entre la empresa que vaya a instalar la agrovoltaica y la explotación. Cómo operan, qué maquinaria, cuándo son las campañas, cuándo se pueden hacer los mantenimientos. En fin, ya entra en la operativa del cultivo y las necesidades que cada cultivo tiene, que cada cultivo es un mundo. A ver, vivo en Úbeda, o sea, que a mí hablar de cultivos y de olivares no me resulta raro. O sea. Pues Úbeda es una zona preciosa que además yo voy mucho por allí. Oye, Carlos, y claro, ahora que lo has dicho, claro, obviamente no puede tener el mismo coste poner una fotovoltaica a 1 metro del suelo que ponerla a 5 metros. Las infraestructuras, o sea, el incremento es notable. Claro, otro de los contras que venía a continuación, ¿no? Al final, igual que el desarrollo del proyecto es mayor, el coste de la estructura y de la instalación evidentemente es mayor. Al final, la fotovoltaica ya está muy estandarizada, estructura y demás, se saben que para X cosas son de X manera, ¿no? Aquí hay que hacer un estudio mucho más personalizado, que a nivel de ingeniería ya tiene unos costes, pero también a nivel de materiales utilizados, infraestructura y a la hora de ejecutarlo, ¿no? Al final, poner una estructura a 5 metros que aguante el viento y que aguante más tiene unos costes mayores que si la pones a 20 centímetros del suelo. Claro, obviamente. Por eso digo que aquí al final la estructura es de las partes más importantes de la agrovoltaica, ¿no? Y al final es la que se lleva un mayor coste. ¿Y alguna otra contra o algo que sea más complicado de hacer también? Contra al final,
para mí no es una contra, ¿no? Porque aquí hay que tener una visión un poco más, pero pues entiendo que pueda serlo, y una de las cosas que más dudas genera ahora no es precisamente eso. Al poner la fotovoltaica encima del cultivo, ese sombreado, ¿cómo va a afectar a la producción del cultivo, ¿no? Aquí, por eso digo, aquí hace falta un estudio mucho más detallado, pero al final todas las plantas, todos los cultivos tienen un punto de saturación. Aquí me voy a poner un poquito más técnico, disculparme, pero Dale. Es importante, ¿no? Al final llega un punto en todas las plantas que mayor nivel de radiancia solar no implica mayor fotosíntesis y por tanto no mayor producción, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que estudiarlo muy bien porque al final puede ser que perdamos, y es una de las cosas, por eso se hacen los pilotos, ¿no? Por eso tenemos este proyecto que he comentado, que es Olivoltaics, que vamos a hacer un piloto sobre olivar, a ver cómo afecta, ¿no? Pero es un contra, evidentemente. ¿Puede bajar la producción? No lo sabemos a ciencia cierta, pero puede pasar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta lo que hemos dicho al principio y volvemos a la base de la agrovoltaica. Si antes destinaba un espacio para la fotovoltaica y me costaba quitar cultivo, a lo mejor ahora, no sé, por decir un número totalmente aleatorio, a lo mejor me produce un 10% menos, pero es que si tengo una hectárea más de cultivo y además me estoy ahorrando X costes, pues al final se amortiza, ¿no? Como cualquier proyecto. Eso iba a decir, que aquí no hay que ir a los... Eso es algo muy de agricultura de los últimos años, de hiperintensiva, que cada no sé, cuando mezclamos sistemas es como cuando metemos el INDES, cuando metemos que dices, sí, perdemos un poquito, pero es que si ganamos en control de plagas, pues estamos ganando en el cultivo en general. Y aquí nos pasa algo igual, ¿no? Justamente, además has dicho la clave, ¿no? Que últimamente se tiende siempre hacia intensivo o superintensivo incluso, y al final pasa eso, que este tipo de sistema intensivo o superintensivo al final también requiere de más costes en riego, por ejemplo, a nivel energético. Entonces casa muy bien este tipo de sistemas, decir, oye, superintensivo, necesito más energía, necesito más agua, además con la sequía que estamos viviendo, por desgracia, ¿no? Que ahora está en las noticias y sabemos que este año va a ser un poco regular. Si además sombreamos ciertamente y nos ayuda, ya te digo, ayuda al agua, ayuda a los costes de energía, al final tenemos lo que he dicho antes, hay muchas ventajas. Hay que abrir la mente, evidentemente esto no es una cosa que a día de hoy, lo sabemos a ciencia cierta, a día de hoy no es algo que se vaya a vender a cascoporrillo, que decimos aquí en Almería, pero es algo que al final hay que ir introduciendo, ¿no? Y también que los agricultores empiecen a ver que tiene otras ventajas, que no es todo producción masiva y llegar al límite, que a lo mejor produzco un poco menos, pero si tengo muchos menos costes, igual a nivel de empresa no puede rentar, ¿no? Ostras, y estaba pensando yo que claro, para darle todavía más complejidad al desarrollo técnico que lleva, digamos a la fase previa de preparación, claro, a lo mejor con un olivar o un cultivo de arbolado, de almendros o lo que sea, pues vale, perfecto, o vides, que se suelen hacer para más largo plazo. Pero cuando se quieren hacer rotación de cultivos, esto ya tiene que ser, Eso ya es complicarnos la vida a los que intentamos desarrollarlo, ¿no? Al final, por eso digo que hay que ver tantas cosas que esto no es, al final, el contra principal que tiene esto es que necesita un desarrollo mucho mayor, que esto no es llegar y ejecutar, ¿no? Al final aquí hace falta mucha comunicación, hay que estudiar muy bien, porque detalles tan mínimos como puede ser por dónde entro con el tractor o por dónde voy, afecta a todo. Afecta absolutamente a todo, ¿no? Dónde se pone la estructura, dónde se ponen los refuerzos, en qué momentos podemos parar la producción para hacer un mantenimiento, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y claro, y si ya tenemos cultivos distintos que cambia todo totalmente, pues al final ya hay que hacer un desarrollo, vamos, hay que estudiarlo detenidamente. Vale. Pero bueno, al final, para eso estamos, ¿no? Vamos a intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y analizar todo bien, vamos. Oye, y yéndonos a modelo un poquito de negocio, estamos, por lo que estoy viendo y por lo que ya conocíamos y más por lo que estoy viendo, estamos ante una tecnología que está poco menos que naciendo, ¿no? Estamos ante unos sistemas que están poco menos que naciendo. ¿Quiénes están dando estos primeros pasos? Porque a mí se me ocurren dos grupos. O sea, yo a los típicos agricultores medios mayores no los veo metiéndose aquí. Yo se me ocurren dos grandes grupos. O los grandísimos terratenientes que ahí pueden apostar, o gente joven entrando ahora en el sistema agrícola con pequeñas, medianas explotaciones
que son los que dicen, no, vamos a ahorrar costes. O sea, ¿qué tipología, ya te estoy viendo la cara, pero cuéntanoslo, ¿qué tipología de personas son los que entran? Lo has definido perfectamente, ¿no? Al final aquí hay dos áreas principales, ¿no? Una de ellas, como has dicho, es y principal motor, ¿no? Pero al final, como en toda la modernización de la agricultura siempre ha pasado, conforme van pasando las generaciones, vienen generaciones nuevas que apuestan más por cosas novedosas y se meten en estos fregados, digámoslo entre comillas, ¿vale? E intentamos y que se arriesgan un poco más o por lo menos quieren ver el desarrollo. O grandes terratenientes o grandes empresas agrícolas que se puedan permitir hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Y ya te digo, y estén dispuestos a arriesgar ese dinero para hacerlo. Al final no es un riesgo porque, ya os digo, que tiene un desarrollo detrás y los números se dan. Al final, ¿qué pasa? Que aquí sí me gustaría matizar una pequeña cosa, que es que es una tecnología nueva, ¿vale? Es una combinación nueva, pero la fotovoltaica ya a día de hoy está muy avanzada. Ya sabemos lo que nos puede dar, sabemos los ahorros, podemos calcularlo. Entonces, simplemente es una inversión extra, por lo que hemos hablado de la estructura, ¿no? Al final, principalmente. Pero se hace un plan de empresa, como se ha hecho siempre, se calcula la amortización y se ve, al final volvemos a lo base otra vez. Si tenemos más espacio disponible para el cultivo y metemos ese extra también en los flujos de caja, al final se amortiza como cualquier instalación fotovoltaica. Y más si hablamos, que eso ya no quiero entrar, pero más si lo decimos a día de hoy con el precio como lo tenemos de la luz, que ese es otro tema, pero vamos, que al final se amortiza o lo garantizo que se amortiza. Hombre, a este precio como para no amortizarlo. Bueno, por eso digo, pero sí, que perdón, que me he ido por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, que al final sí, tenemos dos grupos principales que tienen más interés, ¿no? Gente joven que está entrando ahora en el sector o empresas muy consolidadas con buenos flujos de caja que pueden permitirse hacer esto. Oye, una cosa, Carlos, que ya me acuerdo una vez que Juan en su podcast, en el del Diario Nicólogo, ya lo dijo. ¿Y habéis tenido el caso de clientes o lo habéis pensado de utilizar esta combinación como marketing? Quiero decir, a mí si me vendes un producto y me dices que está hecho con energía limpia, que no es lo que sea, ¿no? Que lo envuelves bien sacando todas las potencialidades de lo que estás haciendo y me vendes otro que no me dices nada, hombre, también es que nosotros estamos concienciados, pero entiendo que sobre todo las nuevas generaciones van a estar cada vez más concienciadas. ¿No es algo a explotar esta parte? Totalmente, y además ya nos pasa, es decir, no solo en la parte agrovoltaica, sino en la parte fotovoltaica tradicional nos pasa. Muchas empresas te llaman y te piden presupuestos por nivel de imagen, ¿vale? Una de las cosas que más interesan es campañas de marketing y este tipo de cosas, porque además estos cultivos, al final todos los cultivos, y más aquí en España, tenemos una gran parte que es exportación europea. ¿Vale? Entonces, en Europa cada vez más, y sobre todo los países nórdicos, ya piden, oye, a mí o me certificas las emisiones de esto, claro, o no vamos a compraros. ¿Vale? Entonces, esto cada vez vaya más está en los planes europeos, ¿no? Que al final esto tiene que ir entrando y el marketing es una parte importante. Ahora mismo hay una pequeña... Yo lo llamo guerra, entre comillas, pero no es guerra, ¿no? Al final de quién se vende mejor, ¿no? O quién utiliza mejor el marketing, que al final es parte fundamental, ¿no? Sí. También a nivel de concienciación, que no solo es marketing, quiero decir, también los usuarios como usuarios tenemos que empezar a ver estas cosas y muchas veces decimos, oye, es que cuesta un poquito más esto ya, pero es que tiene unas inversiones, ¿no? Para que esa energía limpia, que es muy importante también detrás, que hay que contemplar. Sí, me parece sí. Totalmente. Esto que decía no iba porque en Jerez se habían opuesto a poner voltaica o agrovoltaica entre los cultivos. Pero era eólica, entre... No sé, era eólica o voltaica entre los viñedos porque afeaban el paisaje y porque la gente no iba a querer verlo. Y nosotros planteábamos, es que a lo mejor es al revés, dale la vuelta, ponlo como positivo. Correcto, aquí es un tema muy complejo, realmente. Al final hay que ponerse en el punto de vista del otro y ver todo. Aquí esto va a estar siempre. Al final los cambios siempre cuestan
y hay que convencer y concienciar en este tema. Yo soy de la opinión, vamos, no tengo ningún problema en decirlo, y además vosotros lo hablabais en el podcast que os he comentado antes, en tema de huerto eólico, hacer todo lo que se pueda, ¿vale? Evidentemente hay que cuidar dónde, hay que ver la forma, pero hay que apostar por esto. A día de hoy decimos, oye, es que esto nos extraña o es un poco feo, pero a lo mejor el día de mañana es que es precioso. Las nuevas generaciones a lo mejor se acercan a verlo, ¿no? Al final aquí entra todo un poco, ¿no? Nosotros, yo que estoy acostumbrado, también me dedico a ello, ¿no? Entonces mi opinión no es muy imparcial, digamos, ¿no? Pero al final yo estoy acostumbrado, yo cuando voy por ahí veo un huerto solar o veo una finca con energía solar, lo que me fijo es lo bonito que es la fotovoltaica y lo que tiene detrás, ¿no? Que otro lo verá, uno lo verá, otros no. Al final esto es tiempo y nada, y cada uno tendrá su punto de vista y ya está. Hay que cuidarlo, ojo, no vale en todos sitios y de cualquier manera, evidentemente, hay que tener ciertos criterios, pero hay que ir acostumbrándose porque esto es el futuro o seguiremos dependiendo del gas y de otros sistemas y pagando la luz como lo estamos pagando. Totalmente. Sí. No es buen momento para hablar de dependencia de gas exterior. Lo he dejado caer, pero vamos a pasar el tema. Bueno, Carlos, no sé si nos hemos dejado algo importante que creas para ir cerrando en cuanto a agrovoltaica, algo que digas que no hemos hablado por desconocimiento o lo que sea. Al final hemos tocado un poco todo, ¿no? Yo simplemente comentar aquí, ¿no? Que, en fin, de hacer un poco de propaganda, si me permitís, simplemente. Eso te íbamos a decir, que íbamos a darte paso a la propaganda, al spam. O sea, no, alegre. Simplemente comentar que desde Agroener estamos especializados en este tipo de estudios, ¿no? Y que no solo es estudio, sino información, la gente lo que necesite, de verdad, que se conecte a la web de Agroener. En nuestro LinkedIn somos muy activos. Hace poco hemos publicado un artículo en la web precisamente hablando de agrovoltaica en términos sencillos, ¿no? Intentando que se entienda bien y que información, yo siempre digo, la información es poder. No podemos, si no sabemos de qué va algo, es difícilmente que entendamos si no es rentable o no. Que preguntéis sin compromiso y que aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos. El artículo este que comentas lo dejaremos en las notas del programa porque es muy sintético y se ve ahí muy fácil de entender. Sí, al final es un resumen un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y aparte de comentar que todo aquel que tenga una explotación y quiera estudiarlo, ya os digo que tiene otra sinergia y muchas veces nos llevamos sorpresas de los beneficios que puede tener hasta para el propio cultivo, ¿no? Que esto no es solo hablar, ya como he dicho, no es solo hablar de cultivo, no es solo hablar de energía, es hablar de la combinación y de cómo se retroalimentan el uno al otro. Pues nada, yo creo que este tema cerrado. Y oye, nos querías comentar una cosita, que ya no lo has dicho al principio, cuando hemos dicho de trabajo en medio ambiente, que nos querías comentar algo. O sea, Correcto, ¿no? Simplemente comentaros, ¿no? Estando en un podcast de empleo ambiental, ¿no? ¿Cómo no vamos cómo vamos a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Simplemente comentar, como he dicho, que en Agroener constantemente estamos publicando, estamos en un momento bastante bueno, estamos creciendo mucho y al final normalmente sacamos puestos de trabajo relacionados con ingeniería, relacionados con ambientales. Al final, ya os he dicho antes, que al final la ciencia ambiental, en este tipo de cosas, el medio ambiente y la ingeniería casan y hay muchos puestos de trabajo y continuamente estamos sacando. Nada, animo a la gente que esté interesada que se pase por la web y por nuestro LinkedIn, que publicamos muchas ofertas y que vamos, que cualquier información que necesiten, que le echen un ojo y que contacten con nosotros. Pues genial. Pues oye, pues muchas gracias, Carlos. Ha estado genial. Oye, muchas gracias. Eso, en redes sociales, si alguien te quiere seguir, estás activo, ya has dicho que en LinkedIn, dejaremos ahí tu LinkedIn. Principalmente, ¿no? De estos temas hablamos en LinkedIn, pero bueno, en Agroener también tienen creo que tenemos todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, en fin, que se pasen y nos vean, pero ya digo, el principal LinkedIn es donde más ahora mismo estamos y nada, que ahí publicamos muchas cosas y lo he comentado, que aparte de las publicaciones, cualquier información que necesiten, por ahí nos pueden contactar y Perfecto. Por ahí o por cualquiera de los medios habilitados, teléfono, en fin, que solemos responder. Sí, doy fe. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Venga, un saludo. Hasta luego. Juan. Gracias a vosotros por invitarme y por la labor divulgativa que hacéis, que en muchos casos se valora poco y es muy importante, ¿no? Dar a conocer estos temas. Y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo y lo que necesitéis. ¿Vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Bueno, pues hoy de nuevo, ¿no? Como cada programa, tenemos aquí la sección de Heinova, que como siempre tenemos a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Eno? ¿Qué tal, Juan? Pues yo con ganas, porque hace 3 programas, si no recuerdo mal, hablamos de sistemas de qué requisitos tenía que tener un ordenador para trabajar con GIS. Una pregunta que nos hacían por el grupo de Telegram. Y se me quedaron 2 preguntas que hacerte y te dije, ya te las hago otro día. Pues ese otro día ha llegado. Y una de ellas... Esto es un tema sorpresa. Una de ellas es el tema de los sistemas operativos. Porque claro, no es lo mismo un ordenador para Windows que para Mac, que para Linux. Y se puede trabajar los GIS. Vamos, si quieres, a irnos a los 2 grandes, que es lo que la gente, así la gente de andar por casa más puede tener, que es ArcGIS o QGIS, ¿no? Que son como los 2 GIS así más de referencia. Luego hay 100.000 software que cada uno tendrá sus requisitos. Pero estos 2, que son como los 2 más usados o los 2 más famosos, ¿se pueden trabajar con cualquier ordenador o no? Porque yo soy de Mac y si no de Linux. QGIS es un software abierto, libre, sí. ¿Vale? Sí que puedes trabajar con Linux, funciona muy bien. Con Windows, evidentemente, también. Chrome también te va a funcionar. Dependerá también del Chrome que te cojas, del Chromebook que te cojas. Mac también te funciona. Tiene sus cositas. ¿Vale? Sus cositas, bueno, pues que pues evidentemente ya sabes que primero que las teclas no son las mismas. Pero tiene cositas, bueno, pues que hay cositas que no funcionan igual, ¿vale? Pero funciona, o sea, que no funcione igual no quiere decir que tengas problemas. Es operativo completamente y no tendrás ningún problema. Eso, o sea que si yo necesito utilizar un GIS que soy de Mac, yo puedo utilizarlo sin ningún problema QGIS. Lo único, por ejemplo, que con Mac pues no tienes a lo mejor la última versión siempre vas con unas versiones por abajo, ¿vale? Pero sí que puedes. No bueno, pero eso será porque simplemente haya menos desarrolladores y ya está, no pasa nada, van un poquito más lentos. Efectivamente. Vale, perfecto. Al final tiras hacia donde está tu mayor target, tu mayor nicho de usuarios, claro. Que supongo que será Linux también. Ojalá, pero no. Yo creo que el target de usuarios de QGIS, al ser un software que ha crecido tanto, evidentemente, y tristemente también hay que decirlo, pues que seguimos con una base corporativa de Windows. Así que ahí estamos. Vale, ¿y los demás? ArcGIS? Efectivamente. Y ArcGIS. Bueno, ArcGIS funciona principalmente y casi exclusivamente con Windows. ¿Que puedes hacerlo con Mac? Sí. Entonces tendrás que tener un emulador. O sea que si ya ArcGIS requiere un ordenador buenecito, si le tienes que meter un emulador, pues... Tira de RAM. A ver, ArcMap no tanto, ¿vale? Pero con ArcGIS Pro... Sí, no, tienes que tener emuladores. O sea, todo al final ellos hacen lo mismo. O sea, piensan también en pero me llama la atención porque en América Mac tira mucho y que hayan un software profesional que no esté pensado en Mac me llama la atención, ¿eh? Va a venir un software americano, me llama la atención. Bueno, pero bueno, es lo que ArcMap, bueno, al final, no sé, ArcMap, es que ArcMap tiene, ¿tú sabes es que tiene ArcMap? O sea, evidentemente ya está en desuso, no en desuso, o sea, que lo sigue utilizando todo el mundo de múltiples formas ¿sabes? Pero todo el mundo está poco a poco migrando a ArcGIS Pro. Pero claro, es que digamos la facilidad de encontrarse o de instalarse ArcMap, pues eso es la que es ArcGIS Pro, no puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces, además, daros cuenta que en estos momentos también, sobre todo Esri, ¿vale? Está tirando a lo que es un modelo SaaS, ¿vale? Lo que es ArcGIS Online, ¿vale? Un modelo en el cual tú te conectas a una plataforma y en el que en esa plataforma tú tienes todos esos servicios. Por lo tanto, evidentemente, eso de craquear, un poco difícil, ¿vale? El trabajo. Entonces, está cambiando un poquito. Ya me está respondiendo Luis a la segunda pregunta que te iba a hacer, así que de puta madre, tira para adelante. ¿Cuál era la segunda pregunta? Esa, exactamente, es trabajar en la nube y demás.
Bueno, sí, pues eso es que los softwares cada vez están tirando más, sobre todo los softwares corporativos, están tirando a conectarse en la nube, ¿vale? Tú te conectas a través de internet y tienes ahí tu software, ¿vale? Esto puedes montártelo tú sin tener ArcGIS y tener los de QGIS, por ejemplo. Sí, puedes hacerlo. Tú te metes, por ejemplo, o sea, tú aparte de tener tu propio servidor y hacerlo en tu propio servidor, evidentemente, cada vez se ve más empresas que en vez de apostar por invertir recursos en hardware propio, invierten en recursos por hardware de alquiler, ¿vale? De esa forma se pueden, por ejemplo, cogerte pues, un servicio de Azure o de Amazon, AWS, en el cual te coges una estancia que te cobran por hora o por minutos, por lo que sea, de uso. ¿Qué tiene? Que tú te puedes coger una instancia en la que tenga, no sé, 64 cores o 32 cores y 128 GB de RAM. O que esté muy aperfeccionada para trabajar con análisis de Big Data o análisis o computación, etcétera, ¿vale? O Machine Learning o lo que sea, que están muy optimizadas a hacer eso. Entonces, realmente las empresas antes, cuando necesitaban trabajar y hacer ciertos trabajos que requerían de esa computación, de ese hardware potente, tenían que tener unas máquinas ahí impresionantes que en cuestión de 2 años quedan desfasadas. Y la inversión en esa máquina, bueno, 2 años, si te la coges evidentemente muy potente, puede ser más. Pero evidentemente acaba siendo desfasada y no está libre de error, de que se te rompa algo, ¿vale? Con lo cual tienes que, evidentemente, volver a invertir. Y realmente el uso que le das a esas máquinas es muy pobre. O sea, yo creo que no se usa ni el 5% de lo que realmente podría dar. Ahora, tú te vas aquí, te pones tu QGIS, te metes en por ejemplo, en una estancia de AWS, de Amazon Web Service, súper potente, montas tu proyecto, haces tus análisis que tardas 2 días en tu ordenador y tú lo haces en media hora o en 15 minutos. ¿Y pagas 3 euros por esos 15 minutos? Pagas ¿o? 1 euro, euro y medio, y has estado 15 minutos o en lo que montas el proyecto un poco más, pero en realidad en nada. O sea, la inversión que has tenido en esa máquina tan potente es mínima y el tiempo que has reducido de llevar a cabo esos análisis, pues eso es brutal. Por ejemplo, si tú te quieres sacar un atlas de mapa a partir de un análisis brutal de datos en el que te vaya enfocando y te salen ahí 200 mapas, si tú le das al run, le das al ejecutar y empieza ahí a pensar QGIS, bueno, te puedes estar ahí con grandes datos, puede estar mucho tiempo, ¿sabes? Sacándote horas y días, ¿sabes? Haciéndote ese análisis y después sacándote el resultado en un mapa. Pero cuando tienes de repente una bestialidad ahí al alcance de tu mano, pues darle al ejecutar y en 15 minutos, 20, media hora, tienes el tiempo que, ojo, no es el tiempo que has ahorrado, sino el tiempo que te has ganado tú también para desarrollar y hacer otras cosas. Yo recuerdo cuando Porque te conectas, eso se queda ahí y tú también estás haciendo otras cosas, porque es una ventana de tu y ahí, navegador. El sistema operativo, da igual el que tengas, es acceso a Internet. Linux, Windows es acceso a Internet, con lo cual el que tengas te vale. Puedes hacerlo desde Chrome. Puedes hacerlo, o sea, tu ordenador no importa. Lo que importa es la máquina que hayas alquilado, ¿vale? Con la cual estás procesando esos datos. Tu ordenador puede ser un ordenador de 300 euros, con un i3. Puedes trabajar eso tranquilamente. O sea, tú te conectas, oye, quiero manejar esto y grandes bases de datos. Te conectas, haces lo que tengas que hacer, te sales y ya está. Es decir, de hecho, además puedes dejarlo ahí funcionando, que es una ventanita que tienes ahí en tu navegador y tú sigues haciendo, no sé, cualquier otra cosa. Yo cuando hice yo la tesis, Luis, una parte era tenía que hacer una cosa de fotografía y tal, y luego trae datos, y yo recuerdo días de decir, ya he terminado de trabajar, porque esto sé que tarda sobre 12 horas en hacerlo, le daba al play y me iba a mi casa. O a trabajar a otra cosa, pero ya el ordenador inhabilitado, porque era 10-12 horas mientras que hacía el proceso, y yo me iba. Y al día siguiente llegaba a las 10 de la mañana o a las 2 y ya estaba hecho, pero eso claro, tardaba. ¿Sabes para qué sirven muchas veces también que hacemos empresas con un poco de conocimiento? Cuando tienes que formar un curso de 10-15 personas, ¿vale? Alquilas un aula, porque dicen, no tienes recursos, curso potente, ¿vale? Que se vayan a manejar datos, y no tienes ordenadores. Si
tú necesitas un ordenador, solo alquilar esos ordenadores te va a costar un dinero. Muy Claro, grande. es que un ordenador grande que vaya a manejar esos datos es que te va a costar un pastón. Claro, ahora tú dices, bueno, ¿cuánto va 8 horas de un ordenador, o sea, una estancia, que me permita gestionar 15 aplicaciones 15 o 15 usuarios. usuarios diferentes? ¿Vale? Pues esos usuarios se conectan a esa aplicación, es una estancia potente en la que te van a cobrar, no sé, pues 10 euros al día. Pues de un curso que viene a durar 5 días, que te cobren 50 euros, a que sean 3.000 euros, o sea, 2.500 euros en alquiler pues evidentemente tiene que ver. Y vosotros eso lo hacéis, ¿no? O sea, tenéis esa... Nosotros en ese sentido también hacemos esas cosas. Sí, eso las grandes empresas ya han migrado a eso. O sea, no muchos tienen ordenadores normales en sus aulas de formación y a partir de ahí se conectan directamente a algo que le funciona y que vaya potente. Que vosotros tenéis ¿sabes? también vuestros ordenadores y que a cosas chungas, potentes, entráis ahí. Nosotros seguimos teniendo nuestros ordenadores que están bien, que nos permiten, pero cuando necesitamos hacer análisis fuertes, duros, tiramos de AWS y eso va rapidísimo. ¿Se te ve una cara de emoción, Luis? Es que eso fue cuando lo descubrimos o cuando empezamos a trabajar con él. Dije, hostia, hemos estado haciendo el tonto durante, no sé, 2 años, 3 años, 4 años. Claro, hay que ponerse, hay que saber instalarlo, hay que saber un poquito gestionarlo, claro. Gestionarlo. Puedes tener diferentes tipos de estancias, ¿vale? Pues mira, tengo una realmente que me permita llevar unos análisis muy, muy, muy potentes, ¿vale? Al final también te cobran un pequeño alquiler, o sea, por la disposición de esa máquina, pero es que estamos hablando de 15 euros al mes. En una empresa un poco decente, pues eso no es dinero, ¿sabes? Claro. Entiendo, a lo mejor una persona normal, bien, pero por una empresa decente no es dinero, Sí, ¿sabes? cuando tienes 10 trabajadores, 15 euros al mes, pues no. No, pero esa máquina potente es simplemente es por el alquiler, o sea, por tener la disposición de uso, ¿no? En ese sentido. Pues como lo de la línea telefónica de tu casa, los 15 euros que te cobran, pues lo mismo. Otra cosa es lo que tú utilices, ¿vale? Pero vamos, que realmente después a la larga sale Que merece la pena. Sí. Pues nada, Luis, entonces ya me ha quedado más claro que podemos trabajar con cualquier sistema operativo y con datos muy, muy, muy potentes con un ordenador de mierda, entre comillas. Siempre y cuando podamos saber montar estas instancias en un servidor. Efectivamente, importante una buena conexión, sobre todo para cuando subes los datos. Para que no te tire a subir el paquete. Claro, si estás subiendo también 5 gigas de datos o 50 gigas de datos que vas a analizar después, o 1 tera de datos, pues evidentemente eso tienes que subirlo entonces eso también cuenta, ¿sabes? Conexión por cable. Claro, conexión por cable y rápida. Muy bien. Pero bueno, Muy bien. bueno, pues nada, genial, Luis, como siempre, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, Pues- hasta luego. Chao. Hasta luego. Recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, ¿nos vamos o qué? Me pone esta musiquita, me emociono y luego le doy golpes al micro, así es que no puede ser. Bueno, venga, voy a hacer una recomendación de podcast, ¿vale? Venga, recomiéndame algo. Y hoy va a ser algo, yo creo que ya lo he recomendado pero hace mucho tiempo, así que está muy chulo, que es el podcast de la revista 5W, que es periodismo puro y duro, pero está muy guay. Este último episodio, obviamente, como no podía ser de otra manera, es tema Ucrania, pero yo creo que le suelen dar siempre unos enfoques muy chulos y a mí me gustan, están muy bien. Es un podcast que le tengo yo ganas. A ver si de estos podcasts a ver si en un verano de estos que ya te vas escuchando. Claro, pero al ser periodismo, esa ¿Sabes lo que actualidad. pasa? Que creo que es uno mensual, o sea que tampoco es que se haga demasiado, ¿sabes? Como Pues igual me lo apunto al Sí. reproductor. Es verdad que de estos que le tengo ganas de. Cada vez que os escucho a ti, a alguien así. ¡Ay! Tengo ganas de ese podcast. Pues ya verás, está guay, está guay. Me lo pondré. Creo que esta va a ser la buena. ¿cerramos? Bueno, ¿nos vamos? Venga,
Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa. Muchísimas gracias cada vez que nos dejáis un comentario en redes sociales, que nos dejáis 5 estrellas, 5 estrellas en cualquier sitio, esto que se ponen estrellitas. Si nos dejáis 3 está regular, mejor 5. Y nada, eso, y que nos encanta que nos deis feedback, que nos comentéis, incluso que nos propongáis hasta temas, porque oye, en el canal de Telegram hay veces que nos proponen temas y encantados. Eso, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.